fuertes, diría yo, Fernando, del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, publica el diario El Comercio, en la cual considera que Piero Corvetto, ex jefe de la OMP, engañó a todos, así, textualmente, mintió a todos, a todo el mundo, por decir que todo estaba ya preparado, todo estaba listo para el día 12 de abril, Claro, pero no fue así, lamentablemente. y se refiere a que el 12 de abril también los engañó cuando ya se empezaron a ver los problemas que saltaron a la vista, pues en todas las mesas que se abrían tarde, que no podían abrirse, y les dijo que era un problema logístico de los camiones de la empresa. Hubo incluso un comunicado entonces, lo leímos acá, de la empresa Gálaga, que le echaban, la OMP le echó la culpa de todo, pero sin embargo había sido, como ya lo hemos sabido después, problemas logísticos de la propia OMP, que no tenía listas las computadoras y las impresoras para aplicar este sistema STAE, que parece haber sido la causa de todo, ¿no? Que no se va a aplicar No se va a aplicar ahora y eso va a ser mejor, pero ahora también vamos a tener una cédula mucho más sencilla. Hay que marcar 1 o 2, pero todavía hay un candidato que quiere hacer todos los recursos posibles, el señor Rafael López Aliaga, para estar en la segunda vuelta. Y precisamente más adelante vamos a entrevistar a alguien de su equipo legal. Pero ahora estamos también obligados a revisar la coyuntura no electoral. ¿Qué está pasando en el país? ¿Qué crisis de gobierno hay sobre la que no ponemos todos los ojos? Porque, por supuesto, nuestro afán de saber qué pasa está más en las elecciones, pero no nos olvidamos de lo que pasa a nivel nacional y estamos con la congresista Carol Paredes, que le agradecemos mucho su presencia como esta congresista. Ella es la presidenta de la Comisión de Defensa que citaron el lunes pasado al primer ministro Luis Arroyo para que les diera una información sobre la crisis de los F-16, si ya realmente se capeó ese temporal. Todavía hay muchas cosas por explicar y también algo que había sucedido durante el fin de semana pasado, que fue una incursión extraña. Todavía no conocemos exactamente las razones por las que un grupo militar en una zona aledaña al BRAEN, fuera de esta jurisdicción donde hay mando policial militar, hubo un operativo que terminaron 5 peruanos muertos. Se dijo que eran narcoterroristas, pero esa versión no está del todo confirmada. Congresista Carlos Paredes, por cierto, congresista por la región San Martín y militante de Avanza País. ¿A quiénes ha citado usted para este lunes y quiénes le han confirmado que van a ir luego de que el premier Luis Arroyo, para decirlo en criollo, los choteó? Bueno, primeramente buenos días y también saludar por el cumpleaños así retrasadito. Bueno, muchas gracias. Estamos, bueno, realmente espero que no haya sido, como dicen, una choteada. Espero que haya sido mejor para acumular la información, pero en opinión personal yo sí considero que se debería haber tenido la presencia de los citados el lunes pasado. Ahora vamos a tener el día de mañana para tocar 2 puntos, justamente el tema de los aviones F-16 y también el segundo punto que tiene que ver ¿Quiénes le han confirmado que van a ir? En este caso específico va a estar el premier, el ministro de Defensa, Cancillería, y también estamos pidiendo que esté el ministro del Interior justamente para tratar el segundo punto que tiene que ver con el tema de Huancavelica. ¿Usted considera que las explicaciones que se han dado por parte de algunos representantes del Ejecutivo ya aclara el tema de la compra de los aviones F-16, congresista, luego de este desencuentro que hubo que originó la salida de 2 ministros? Uno de ellos dijo acá, el ex canciller Hugo de Sela, que el presidente le había mentido al país, ¿cierto? Pero ¿cree usted que ya el tema está, digamos, aclarado o todavía cree usted que falta? Bueno, yo considero que al menos para mí está claro que efectivamente esos acuerdos que se han tenido hace 10, 12 años y además también todo el trámite administrativo, técnico que lo han tenido que desarrollar juntamente con la Contraloría, está bastante claro. Lo que pasa es que el presidente se está lavando las manos, o se ha lavado las manos en su momento como diciendo yo no tengo nada que ver y es más, él sabía de todo este proceso. Él había firmado decretos supremos con antelación también. Entonces, a mí me sorprende y lo que dijo el canciller, yo totalmente en ese momento el ex canciller, bueno, el ex canciller Hugo de Sela.
no se puede mentir al país de esa manera y tampoco querer tratar de sorprender a la ciudadanía de esta manera. Tan solamente, y lo sigo, es una opinión personal, por un tema de un sesgo totalmente ideológico, ¿no? Entonces, el país no puede estar en una situación tan difícil y también bastante debilitada, su institucionalidad, incluso nuestra propia democracia y su gobernabilidad, tan solamente por estos temas, ¿no? Entonces, para mí, y como presidenta de la Comisión de Defensa, la política de Estado que tiene que ver con la seguridad ciudadana y la seguridad de nuestra soberanía no es negociable. Y necesitamos fortalecer a nuestras Fuerzas Armadas porque durante todas estas gestiones que han pasado, definitivamente no se ha hecho nada por las Fuerzas Armadas. ¿Y usted considera, congresista, el hecho que le comentaba Fernando, lo ocurrido en Huancavelica? ¿Cree usted que a la luz de testimonios, ¿no?, inclusive de sobrevivientes, hubo un exceso en la intervención por parte de las Fuerzas Armadas contra estas personas que iban en el vehículo, que se supone transportaba droga? Bueno, yo no quiero juzgar ni adelantarme. Yo considero que la respuesta o la información que nosotros vamos a tener el día de mañana de parte del ministro de Defensa también para tocar este tema, el ministro del Interior, pueda ser bastante clara. Y además también este tema está siendo visto ya por la Fiscalía y la Fiscalía se tiene que poner las pilas también para hacer su trabajo, ¿no? Entonces, yo sí considero que ninguna persona puede morirse o ninguna persona no puede tener la información que realmente necesita, porque principalmente los familiares necesitan tener una información clara, qué es lo que realmente ha pasado. ¿Está de acuerdo con la moción de interpelación al ministro de Defensa sobre este y otros temas? Considero que sí es pertinente precisamente para que informe, no solamente de repente a la Comisión de Defensa, y sino también al Pleno, ¿no? Porque al final son vidas, son jóvenes, pero también hay que tener ahí, como decimos nosotros, una respuesta rápida de la Fiscalía, ¿no? Ahora, si es que el ministro va a su comisión, él mismo se anunció públicamente que iría, entonces podemos considerar que va a ir, pero vaya uno a saber, de repente por ahí el premier se contagia del mutismo del premier y no quiere ir. O sea, usted no está segura que va a ir el premier. Pero ya está Bueno, enviaron los oficios. Nosotros enviamos el martes pasado los oficios, ya y además también nosotros consideramos que los ministros pueden tener un sinnúmero de actividades, pero cuando sabemos que hay un tema que genera ruido y además que es de interés nacional, yo creo que también hay que dar prioridades. Ya les confirmaron vía Ya escrita. Está confirmado, o sea, Arroyo le ha confirmado. Arroyo ya nos ha confirmado y todo su equipo. O sea, va a superar a excepción su del pánico ministro escénico y va a ir, porque este- entrevistas no da. Mira, yo realmente también es otra opinión personal, ¿no? A mí me sorprende mucho que el premier no esté asumiendo como corresponde. Él ha sido ministro de Defensa. Él conocía el procedimiento. El ministro de Relaciones Exteriores conocía el procedimiento. Y además, también lo dije, él de manera no solamente por una cuestión política, sino también por una cuestión de reciprocidad, él debería haber renunciado juntamente con el ministro de Defensa en ese momento, con el ministro de Relaciones Exteriores. Porque no solamente... Pero hubiera provocado la crisis total del gabinete, ¿no? Pero aquí también se trata de qué manera estamos hechos. Yo pertenezco a una familia militar, entonces yo conozco y no voy a permitir que nos ninguneen, por ejemplo, ¿no? Entonces lo que he visto es ahí que muchos, no digo por el premier, sino por no decir casi todos, por no decir todos, no solamente en esta gestión, sino en todas las gestiones, el papel que ha desarrollado el Ejecutivo, principalmente los ministros, han sido en la calidad de voceros y lo único que han hecho es cuidar su puesto. ¿Usted cree que el presidente Balcázar en su momento ninguneó a las Fuerzas Armadas? Por la forma, no estamos hablando de quién tenía que firmar el contrato. Ha sido el comandante general de la Fuerza Aérea y la Fuerza Aérea es parte de las Fuerzas Armadas. Y para mí sí, es una ninguneada, o sea, como diciendo yo soy el presidente y a mí nadie me manda, cuando sabemos perfectamente que ya había ahí un procedimiento y además queda mal parado el presidente cuando sus ministros hacen otra cosa. Sí, o sea, ya hemos perdido la autoridad y el liderazgo de un presidente. Claro, pero como usted ya dijo, usted tiene una interpretación que fue por sesgo ideológico, porque el presidente no quería quedar ante quienes piensan como él, como alguien que compra aviones al imperialismo yanqui, ¿no? Esa es su tesis, entiendo. Esa es mi tesis. Y no lo digo yo, lo han dicho muchos.
Bueno, vamos a seguir conversando con usted, con Rita Carol Paredes, pero luego de una pausa en la que oiremos mensajes de nuestros anunciantes y volvemos luego de eso con más en Ampliación de Noticias. Carlos, estamos conversando con la congresista Carol Paredes, presidente de la Comisión de Defensa del Congreso, que está siguiendo el caso de los aviones F-16 y de los muertos en un operativo militar en la provincia de Tayacaja, el distrito el poblado de Colcabamba, donde han muerto 5 peruanos, y las versiones que nos ha dado las Fuerzas Armadas. Esto está cerca del BRAEM, pero no es el BRAEM. Las versiones se contradicen con algunos testimonios recogidos allí. Sobre eso mañana tendremos por lo menos la versión oficial del primer ministro, que le ha prometido ir a la comisión, del ministro de Defensa, Amadeo Flores, y no sé si alguien más hablará por ese tema. Realmente más que prometer, el premier tiene que ir a dar una respuesta, porque no le está pidiendo solamente una persona, le está pidiendo la comisión, y además también esta es una forma de hacer nuestro trabajo de fiscalización como corresponde, como primer poder del Estado. Y lo segundo, que sí considero que tienen que estar sí o sí, porque al final cuando alguien no tiene nada que esconder, tiene que dar la cara. Además han muerto 5 peruanos, además, y tenemos que estar seguros por qué han muerto en un enfrentamiento con las fuerzas del orden. Ahí va a estar el ministro del Interior, el ministro de Defensa, que nosotros ya cumplimos. Va a estar el ministro del Interior también. Exactamente. ¿Le ha confirmado? Nosotros tienen que estar, o sea, yo justamente estoy pidiendo la confirmación porque el miércoles el jueves estuvimos en pleno, no estuve muy al tanto. El viernes igual que es feriado, entonces yo asumo que así. O sea, de los 4 ministros invitados, 3 ya confirmaron. 3, así es. Y además, Defensa y Canciller. Además es también Interior no. Del Interior todavía no lo tengo claro, justamente estoy preguntando. Congresista, usted se refirió en el bloque anterior al presidente Balcázar en el sentido de que ninguneó a las Fuerzas Armadas por el tema de los F-16. Estaba circulando una moción de censura al presidente Balcázar por parte del congresista Iris López. ¿Usted la va a firmar? ¿Está de acuerdo con una censura al señor Balcázar? Bueno, eso es una forma de hacer el control también. O sea, yo sí estoy totalmente de acuerdo que se firme una censura, porque ya no podemos seguir teniendo personas totalmente irresponsables, y allí yo quiero invocar, si en caso esta situación se diera, que mis compañeros congresistas también seamos totalmente racionales, ¿no? Seamos totalmente responsables en el momento que tengamos que hacer las propuestas. Aquí no se trata que si tú eres de izquierda o de derecha o de centro, aquí lo que se trata es de hacer que en estos pequeños mesecitos que tenemos, ya al menos dejar algo, al menos un camino a seguir, ¿no? Bueno, menos de mesecitos porque la legislatura acaba pronto, ¿no? Ya es un mes y medio, prácticamente. Estamos hablando de la quincena de junio prácticamente. Ya, y hay posibilidad de postergar un poco el final de la censura. ¿Siempre existe esa posibilidad constitucional? Yo creo que ese es un tema que lo tiene que tratar teniendo en cuenta las firmas, teniendo en cuenta el procedimiento administrativo que se lleva. Es que siempre nos preocupa que fin de mandato pueda ser la ocasión para aprobar algunas leyes de gran impacto económico por hacerle bien a un sector, pero de pronto nos deja con un problema terrible para el fisco. Por eso ustedes, de su bancada de Avanza País, que han sido más responsables en estos temas, ¿están vigilando que no vaya a suceder eso? Exactamente. Nosotros siempre hemos sido responsables y lo vamos a seguir haciendo hasta el último segundo que nosotros estemos en el Congreso. Bueno, suelen ser responsables, de hecho, no siempre, porque usted sabe, hay muchas leyes que han causado un impacto tremendo. Por ejemplo, la casi cédula viva, se puede decir, para los cientos de miles de profesores del Perú. Y ahora el mismo Ministerio de Economía y Finanzas se está quejando que no cuadran los números para sostener todas esas decisiones que se han aprobado desde el Congreso. Yo creo que este Congreso también ha cargado un sinnúmero de demandas que hace décadas muchos sectores lo han estado solicitando. Ese es uno. Dos, también nosotros no lo hemos hecho el órgano, o sea, no lo hemos fiscalizado, ni tampoco hemos evaluado el trabajo de la SUNAT, por ejemplo, para ampliar ese espacio tributario. Yo, de verdad, yo sí ahí tengo mi propia percepción y también mi propia opinión. Hace años
que se viene escuchando de un 70% de informalidad y un 30% de formalidad. Pero hay estos sectores y estas instancias que tienen que ver justamente cómo podemos hacer que ese 30% de formalidad realmente aumente, nunca se ha hecho. Seguimos ajustando a los formales y a los informales los dejamos totalmente sueltos. Pero, congresista, ¿cuál es aquí el grado de responsabilidad del Congreso en aprobar esta serie de normas? Bien lo decía Fernando, el Consejo Fiscal ya ha alertado muchas veces acerca de esto. La estabilidad fiscal del país está en riesgo por los proyectos aprobados por el Congreso sin sustento técnico, ¿cierto? Que demandan un gasto excesivo para el Estado. O sea, ¿no cree usted que el Congreso ha sido irresponsable en esta materia? Yo creo que el Congreso ha sido el que ha sabido escuchar todas estas demandas, pero lo que no ha sabido es hacer el trabajo de fiscalización, o que no hemos hecho el trabajo de fiscalización como corresponde, al menos de mi parte sí lo hemos venido haciendo, es ese trabajo que tienen que hacer las instancias para ampliar ese espacio tributario. No, pero a la hora de debatir y aprobar son ustedes. Claro, de todas maneras. En ese momento, yo creo que también, como le digo, hay mucha gente, no puede vivir una persona con 800, 1.100 soles. Si ustedes hacen, en el caso, por ejemplo, de los cesantes, han hablado mucho de los cesantes, ¿no? Una persona no puede vivir con 400 soles. Claro, pero la mayoría del país que está en la ONP, la mayoría de trabajadores, si es que tienen algún sistema previsional, la mayoría no tiene ninguno, y los que tienen en la ONP, el sueldo máximo no llega a los 900 soles, pero ustedes han aprobado que a los 400.000 maestros del Perú, más o menos, cuando se jubilen, van a poder tener sueldos de hasta 3.000 soles. Estamos hablando más o menos de si no me equivoco... Es una discriminación positiva que genera gravísimos problemas al fisco. Yo puedo entenderlo eso en términos técnicos y económicos, sí, pero también no hay que quitarle la responsabilidad a las instancias que tienen que trabajar este tema. Ese es uno. Dos, también considero que efectivamente ahí ha habido una propuesta. Nosotros con Flor Pablo, cuando presentamos la propuesta, hicimos que esa propuesta sea, por decirlo, estoy hablando porque yo también soy una de las autoras de los maestros. Junto con Flor Pablo. Exactamente. Hicimos ahí, por ejemplo, que sea de manera progresiva, ¿no? Y además también no es de 300.000 y tantos maestros, estamos hablando de cientos y tantos mil maestros, porque pero cada día van falleciendo los maestros. Eso es bastante. Pero también, sí pues, pero hay para algunos se cierra y para algunos se abre también este tipo de propuestas. Pero en este caso específico yo sí creo que mínimamente, creo que podrían llegar, al menos empezar con el sueldo mínimo los maestros. Pero no podemos hacer que un maestro pues tenga 400, 800, 900 soles. Pero lo tiene la mayoría de trabajadores del país. Y eso no lo pueden hacer en coordinación con el Ministerio de Economía. O sea, está bien, hay demandas sociales, pero tampoco se puede aprobar así normas se necesita, a la ligera que ponen en riesgo la estabilidad fiscal del país. Se necesita entre 4.000 o 7.000 millones de soles. ¿Y cuánto se ha dado a Petroperú? ¿Cuánto de dinero se ha dado a Petroperú que no produce? ¿Cuánto se ha dado para los aviones F-16? Entonces, pero en el F-16 es una mucho política menos que de Estado, exactamente, se necesita cuidar nuestra soberanía. Y además, una organización, una institución totalmente que ha sido desmantelada, digo, porque no ha sido atendida como corresponde. Hay que equilibrar el gasto y en el caso de los maestros se está privilegiando un sector y desprotegiendo a muchísimos más. Bueno, yo tengo entendido que si bien es cierto, nosotros hemos aumentado en empleo, pero no hemos aumentado en empleo formal, sino en empleo informal. Estamos hablando de 900.000 jóvenes que efectivamente están totalmente desempleados y cerca de 1 millón de jóvenes que no están estudiando. Será tarea para el próximo Congreso. Ahí, como nosotros, si vemos que hay desempleo informal y vemos que hay recursos justamente en la informalidad, ¿por qué nosotros no empezamos a hacer el trabajo que nos... Todos tienen miedo a atacar la informalidad. Y no lo digo de ahora, sino desde hace muchísimo tiempo. Ese es uno. Dos, deberíamos estar trabajando también la verdadera descentralización fiscal, que hasta el día también tienen miedo a tocar ese tema, ¿no? Y tres, considero que nuestros recursos es de todo el país y que, por ejemplo, si nosotros hablamos de Cajamarca, una de las regiones que tiene
buen ingreso en términos de decano, pero es una de las regiones más pobres. Entonces, la región más pobre, según las entonces, estadísticas. tiene que haber un equilibrio en todo sentido, ¿no? Una última pregunta ya para terminar. Se está acabando este periodo, ¿no?, congresal. María del Carmen Alba dijo que con los que están siendo elegidos actualmente vamos a extrañar a este Congreso, vamos a extrañarlos a ustedes. ¿También está de acuerdo con esa afirmación o no? Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo. No nos olvidemos que de los 90 candidatos que han sido reelegidos, ¿no? De los congresistas, estamos hablando de 25, 30 personas que han sido reelegidas. Yo sí creo que sí, porque O sea, ¿la población va a extrañar este Congreso, cree usted? aunque muchos digan que no, yo también digo que sí. ¿Y por qué? Si es uno de los congresos más desaprobados de los últimos años, quizás el más desaprobado. ¿Por qué tendríamos que extrañarlos? Todos los congresos han sido desaprobados No, por la no, gente. pero hablo de este específicamente. ¿No? Y en este ¿Por caso qué tendríamos que específico, extrañarlos? ¿por qué? Porque nosotros hemos dado la sostenibilidad a la democracia con Pedro Castillo, o sea, nosotros hemos mantenido lo que nosotros estamos viviendo ahorita, nuestro grado de libertad, ese es uno, que nadie lo reconoce, es más, ni siquiera lo dicen, ¿no? Lo segundo, que efectivamente con todas nuestras debilidades o todas nuestras formas que a mucha gente no le gusta, hemos tratado de sostener estos 5 años para que también podamos hacer que este grupo que está viniendo, producto de que va a ser la bicameralidad, puedan tener un soporte, pero sí nos preocupa justamente en estas últimas elecciones. Pregunta, Sí. ¿con Roberto Sánchez o con Keiko Fujimori? Yo jamás me iría con la izquierda, jamás. Teniendo la Entonces, fotografía. ¿usted va a plantear en Avanza País que apoyen a Keiko Fujimori? Bueno, vamos a tener una reunión a nivel de bancada, pero mi posición está siendo bastante clara. O sea, yo cuando digo, yo cuando marco una posición, lo marco y lo digo sin tapujos. Y no estoy ahí de que voy a pensar, que me parece, que creo. No podemos poner en la misma situación que le pusimos al Perú al 2021. Bueno, de ninguna muchísimas manera. gracias, Conrita Carol Paredes, que le vaya